Cuando hablamos de las prácticas docentes, estamos hablando de 3 elementos fundamentales que son la planeación, la implementación en el aula y la evaluación. Este proceso de trabajo y de capacitación y actualización profesional que ustedes están teniendo, pues se orienta hacia el eje de planeación, que es lo que han venido trabajando en esta semana, y por supuesto hacia el eje de evaluación, que es lo que profundizaremos cuando tenga yo el gusto de estar con ustedes, para que todo eso se vea ya en el trabajo en el aula. Voy a desarrollar en este tiempo que estoy con ustedes fundamentalmente 4 ideas que las tengo aquí en esta diapositiva. La primera tiene que ver con un tema que abordé ya en la primera conferencia y que lo asumiré, lo pasaré de manera muy rápida, pero que considero fundamental, y es poder revisar y poder reflexionar acerca de la evaluación en función de poder verificar los logros de aprendizaje, que es muy importante, por supuesto, pero también la función para el aprendizaje. Retomaré en un segundo momento el concepto de competencia, pues que sé que está siendo ampliamente trabajado por ustedes, para adentrarme en lo que implica la evaluación por competencias y el papel que pueden tener las TIC en esa evaluación por competencias. Comencemos entonces con reflexionar como punto de partida acerca de si nosotros evaluamos el aprendizaje o evaluamos para el aprendizaje. Todos los que trabajamos en docencia universitaria y nos hacemos esta pregunta, por supuesto quisiéramos que la respuesta esté orientada hacia los 2 aspectos. Evaluar el aprendizaje, pero también para el aprendizaje. Esta reflexión va más allá que un simple juego de palabras. El y el para, más allá de constituir artículos o preposiciones, implica un sentido y una función en nuestro ejercicio de evaluación. Evaluar el aprendizaje implica algunos procesos y aspectos que estoy segura que todos nosotros lo cumplimos y lo realizamos. Por un lado, poder verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Cuando nosotros planteamos o replanteamos nuestra práctica y nuestra planeación hacia las competencias, estamos dando un paso más a lo que usualmente veníamos haciendo, que es el trabajo, la planeación y la evaluación por objetivos. No implica que desaparezcan los objetivos, porque nosotros siempre tendremos unos objetivos de enseñanza y por supuesto unos objetivos de aprendizaje. Pero las competencias, como lo veremos más adelante, implican poder tener una mirada que trasciende y que avanza el tema de los objetivos. Entonces, cuando decimos yo evalúo el aprendizaje, estoy pensando en una función de verificación de si esos objetivos de aprendizaje se han cumplido, no se han cumplido, o en qué punto estamos de ese cumplimiento. La evaluación del aprendizaje implica también poder obtener algunas puntuaciones exactas que nos permitan confirmar los aprendizajes, poder sacar una información estadística acerca del porcentaje de estudiantes que están logrando esos objetivos o no, y mirar ya pues finalmente los resultados finales para aprobación o reprobación. Implica también tener preferencia por algunas pruebas estandarizadas. Si estamos hablando de cumplimiento de objetivos, pues resultan muy útiles las pruebas objetivas y algunas de las pruebas estandarizadas que todos conocemos. Nuestra mirada cuando estamos viendo el cumplimiento de objetivos o evaluando el aprendizaje nos hace un énfasis en el nivel de validez y confiabilidad de las pruebas, de manera que todo el tiempo sepamos que realmente estamos evaluando lo que queremos evaluar y que las pruebas puedan tener ese nivel de confiabilidad. En este tipo de evaluación que está centrada únicamente a verificar el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, no siempre la evaluación se encuentra de manera
permanentemente articulada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Usualmente este tipo de evaluación pues tiende a ser un poco más una evaluación sumativa que se da al cierre de un proceso. Yo quiero que quede claro el mensaje que en ningún momento se descalifica o se piensa que esta evaluación del aprendizaje es negativa, porque es que en educación nosotros tendemos mucho como a asumir modas o posturas muy radicales. Entonces pensamos que si estamos hablando de evaluación por competencias o evaluación para el aprendizaje, pues debemos hacer, como decimos aquí, borrón y cuenta nueva de todas nuestras estrategias e instrumentos, y no se trata de eso. Se trata de tener una mirada más amplia y complementaria, como lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros tenemos una mirada muy sesgada solamente hacia esa función de la evaluación de verificación, que insisto, es muy importante, pero no puede ser exclusiva, entonces podemos caer en una visión distorsionada de esa función de la evaluación. Entonces podemos llegar a pensar que la evaluación debe servir es para informar y tomar decisiones solamente desde afuera, es decir, a entidades decisorias de política educativa, y no para tomar decisiones también desde el aula. O podemos caer también en lo que a través de los años ha ocurrido, y es que pensamos que la evaluación motiva al aprendizaje, pero motiva es a través de esos usos tradicionales que se ha venido haciendo de la evaluación solamente para atemorizar o para controlar tendencias que todos hemos vivido en nuestro proceso y en nuestra historia personal como estudiantes cuando lo hemos sido, y también en nuestro ejercicio como docentes. La otra perspectiva, que insisto, es complementaria y no excluyente, es pensar en evaluar para aprender. Cuando nos hemos centrado solamente en que la evaluación nos sirve de verificación, pues no estamos pensando que estos mismos procesos, herramientas y estrategias de evaluación sean útiles para que dentro del mismo proceso y en el momento en que estamos evaluando y posterior a la evaluación con el ejercicio de realimentación o retroalimentación, los estudiantes estén logrando más y mejores aprendizajes. Cuando estamos pensando entonces en evaluar para aprender, estamos pensando en evaluarnos nosotros mismos y evaluar a otros en ejercicios de heteroevaluación, auto y coevaluación. Esta evaluación para el aprendizaje nos permite también modificar o ajustar las actividades de enseñanza y aprendizaje de manera oportuna en el momento en que se pueden realmente tomar decisiones importantes al respecto. Nos permite ayudar a los estudiantes, como lo acabo de decir, a aprender más y mejor. Y aquí la mirada, sin excluir la evaluación sumativa, que por supuesto es muy importante porque nos da información también al cierre o en determinados cortes importantes. Aquí nuestra mirada va a estar muy centrada en evaluación formativa, que nos va a permitir ir adaptando nuestros procesos de enseñanza de manera que respondan a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta evaluación para el aprendizaje constituye entonces un puente que genera una confianza mutua y un ejercicio de diálogo permanente entre el docente y el estudiante. Nos conduce entonces a una mirada mucho más potente de la evaluación. ¿Por qué? El feedback o la realimentación le permite al estudiante desde el comienzo poder tener claridad sobre las metas de aprendizaje, es decir, a dónde vamos a llegar en el caso pues de las competencias, que es lo que estamos trabajando y han estado ustedes trabajando, qué se espera de él
cuáles son esas competencias que vamos a desarrollar en todos los componentes, en el componente cognitivo, actitudinal y procedimental, que son los 3 ejes fundamentales de las competencias. Entonces, como profesores, nos posibilita desde el comienzo tener mucho más clara toda nuestra planeación y la manera en que vamos a ir conduciendo los procesos para el desarrollo de estas competencias. Y al estudiante, también desde el comienzo, poder tener claro hacia dónde va el proceso y qué es lo que esperamos. Y poder tener esos ejercicios de retroalimentación descriptiva, más allá de una retroalimentación de juicio, que es en la que nos quedamos un poco cuando nos centramos exclusivamente en la mirada de evaluación del aprendizaje. Otro elemento muy importante es que vamos a tener articulada de manera permanente los logros de las metas de los estudiantes con el beneficio de la enseñanza. Es decir, todo el tiempo vamos a estar mejorando o transformando de ser necesario nuestras prácticas porque estamos obteniendo información sobre el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en tiempo real. Y con ello iremos transformando intereses y expectativas en esos ejercicios de evaluación. La evaluación entonces pasa de ser un ejercicio solamente de verificación y control a un ejercicio que nos permite construir confianza y desarrollar esos procesos de autonomía de nuestros estudiantes, autonomía que se lleva o que se traduce en que puedan realmente asumir la responsabilidad de sus propios procesos. Y algo muy importante es poder establecer una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida. Todos hemos leído en toda la literatura que circula sobre competencias que quizá la competencia más importante que los profesores universitarios debemos desarrollar en nuestros estudiantes es la posibilidad de generar esa estructura que les permita a ellos aprender el resto de su vida. Es decir, llevarlos a un ejercicio autorreflexivo permanente y metacognitivo que les permita aprender a aprender. Es imposible que nosotros en el desarrollo de nuestras asignaturas o incluso en el desarrollo de toda la formación profesional o posgradual de nuestros estudiantes abordemos absolutamente todos los contenidos y todas las competencias a desarrollar. Pero si nosotros desarrollamos en ellos esa capacidad de seguir aprendiendo, esa competencia de aprender a aprender, estamos dando las bases para que en el resto de su vida ellos puedan seguir desarrollando los aprendizajes y las competencias que requerirán para el éxito en su vida profesional. Como les digo desde el comienzo, el mensaje es la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje no son excluyentes. Por el contrario, son dos procesos que se complementan permanentemente. No podemos nosotros como profesores decir ya no vamos a verificar, ya no vamos a controlar, ya no vamos a tener una mirada cuantitativa acerca del porcentaje de estudiantes que llegan o no llegan al desarrollo de ciertos procesos, pero la invitación es a dar un paso adicional y a que la evaluación, además de ese sentido de verificación del aprendizaje y del cumplimiento de unos objetivos, nos lleve a que se constituya en un elemento inherente, en un proceso permanentemente articulado y complementario al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje desde la perspectiva de la evaluación por competencias. Revisando el planteamiento de la USAT y con la cortesía del profesor Gerardo, que me compartió algunos videos que se trabajan en la formación de profesores para el aula virtual,
encontré esta definición de este concepto de evaluación didáctica, que me parece un concepto muy potente y pues que obviamente ustedes lo conocen a profundidad mucho más que yo, pero que quisiera retomar en este momento en dos elementos que me parecen muy importantes. Y es, uno, cómo la evaluación desde la perspectiva del modelo educativo de la USAID habla de que la evaluación forma parte de todo ese proceso didáctico. Cuando nosotros hablamos de la evaluación por competencias, estamos hablando de generar situaciones didácticas en donde el estudiante pueda evidenciar el desarrollo de sus competencias y a lo largo de todo ese proceso está allí la evaluación, tal como está en la definición del modelo educativo que tienen en el 2010. Desconozco si hay otras definiciones posteriores, pero esta que encontré allí me parece que es supremamente potente. Y fíjense que aquí habla de visualizar los resultados de los aprendizajes, por supuesto, es decir, evaluación del aprendizaje, pero también para el aprendizaje porque nos habla de poder transferir ese saber aprendido a situaciones aplicativas, a situaciones de la vida real, a situación de contexto. Entonces creo que aquí vemos los dos componentes, los dos elementos de la evaluación, que es lo que vamos a estar desarrollando ya en la semana en que tengamos el curso. ¿Cómo establecemos esa relación entre aprendizaje y desarrollo de competencias? Y por supuesto, desarrollo de competencias y evaluación. Tenemos nosotros el planteamiento de varios autores, dentro de ellos Pérez Gómez, quienes nos hablan de cuáles son esos retos educativos que nosotros tenemos en este siglo. Hay dos aspectos fundamentales que se traducen en la necesidad que tenemos en educación superior y a la cual responde este proceso de actualización y formación que ustedes están teniendo en estas semanas, y es concebir de una nueva manera el currículo. Currículos que aporten ¿a qué? A desarrollar competencias, porque sabemos definitivamente que estas competencias, de las cuales existen muchas definiciones, cuando hablamos de competencia, como les decía al comienzo, tenemos tres elementos fundamentales: los contenidos o conocimientos, las habilidades que nos llevan a lo procedimental, al saber hacer en un contexto, y los elementos actitudinales, éticos y valorativos, que son también fundamentales. Todo esto nos lleva entonces a que esos retos para el siglo XXI nos lleven a reflexionar sobre la necesidad de consolidar esa educación comprensiva que permita que los sujetos desarrollen las capacidades y las pongan en acción, las utilicen en un contexto específico. Y la otra, que tiene que ver con esa competencia, esa macrocompetencia a la que me refería ahora, que es la capacidad de aprender para el resto de la vida, es la formación de sujetos autónomos que les permita asumir y tomar decisiones para el resto de su vida, con ese sentido de participación social en los procesos sociales y participación profesional. Este es el enfoque marco de el por qué estamos pensando en las universidades llevar nuestros currículos hacia un currículo por competencias. Las competencias lo han trabajado ustedes también en estos días, y lo retomaremos también cuando abordemos a profundidad el tema de la evaluación. Implica un saber que está referido a los significados, a los conceptos, a las generalizaciones, es decir, a los contenidos. Aquí vemos que el contenido sigue teniendo y sigue cobrando una fuerza importantísima. No podemos pensar que porque estamos asumiendo el trabajo por competencias, entonces ahora ya los contenidos no existen. Lo que pasa es que la información, sabemos, está a la orden del día. El papel de las tecnologías pues hace que encontremos información buena, no tan buena, adecuada, fiable o no. Eso depende ya de las competencias que podamos desarrollar para la búsqueda de la información,
pero el qué sigue estando presente. Es decir, yo no puedo tener una competencia, no puedo haber desarrollado una competencia si no tengo claridad frente a unos contenidos y conceptos fundamentales. El saber cómo, otro de los elementos de las competencias muy importante, implica toda el eje de lo procedimental, a lo cual me he estado refiriendo, las estrategias y habilidades. Poder conocer, pero no solamente conocer, sino implementar y desarrollar el paso a paso que me va a llevar a poder poner en acción los conocimientos y las habilidades que tengo. El saber por qué es otro elemento fundamental de la competencia. Las actitudes, valores, hábitos, por qué estoy haciendo esto, por qué es importante lo que estoy haciendo y cómo juega también esa actitud, ese desarrollo de una disposición personal y profesional que me posibilita poner en ejecución la competencia. Y el saber para qué, que tiene que ver con todo un sistema también ya de intereses, valores, creencias, que desde el punto de vista personal es fundamental también en el desarrollo de una competencia. Con esta diapositiva aquí presente, quiero llevarlos a la reflexión acerca de las estrategias que nosotros utilizamos para la evaluación y los instrumentos también que diseñamos e implementamos en la evaluación, ¿qué tanto incluyen estos 4 elementos de la competencia? Tradicionalmente, nosotros nos quedamos un poco más en el qué, cuando desarrollamos los cuestionarios, las pruebas objetivas o incluso en muchas pruebas de ensayo, apuntamos mucho más a los contenidos, conceptos y generalizaciones, lo cual está bien, insisto, no es que deba desaparecer, pero es mucho más complejo desarrollar instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación que nos permitan verificar el cómo, el por qué y el para qué. Allí es cuando tenemos ese reto de los múltiples de las múltiples técnicas e instrumentos que podemos tener hoy en día para evaluar, mediados por TIC o no necesariamente. Yo siempre, aunque abordo mucho el tema de las tecnologías, insisto en que las tecnologías no son la solución, las tecnologías no son el fin, sino son el medio. Entonces, hoy en día tenemos muchos recursos mediados por tecnologías que vale la pena aprovecharlos porque, como voy a mencionar, ahorita ofrecen unas posibilidades muy interesantes, pero si por cualquier circunstancia no podemos o no es pertinente utilizar para la evaluación las tecnologías, no importa. Lo importante es que estemos pensando en que los instrumentos que desarrollamos para la evaluación incluyan estar evaluando los 4 componentes de las competencias. Por supuesto, un único instrumento no nos va a permitir seguramente poder desarrollar los 4, pero como la evaluación, estamos hablando de una evaluación formativa y continua, entonces sí tendremos variados y diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que aplicados en distintos momentos sí nos posibiliten abordar estos 4 componentes que implica el trabajo por competencias. ¿Por qué las tecnologías son importantes? Y es la invitación que yo les voy a estar haciendo a que además de pensar, diseñar e implementar instrumentos que no incorporan tecnologías, lo cual está muy bien porque no siempre podemos hacerlo, ni todas las estrategias que tenemos mediadas por TIC son útiles en todo momento. Sí es necesario que vayamos pensando por qué el uso de tecnologías en la evaluación por competencias nos ofrece unas posibilidades bien interesantes. Las tecnologías, todos sabemos, a partir de la hipertextualidad y de los diferentes canales de representación que utilizan, nos permite abordar procesos
convergentes y procesos divergentes. ¿Qué quiere decir? Aportar y apuntarle realmente a los diferentes estilos y tipos de pensamiento, como les decía, dada la interactividad, dada la imagen, el movimiento y el hipertexto. Nos permite la movilidad, es decir, trascendemos realmente el aula de clase cuando nosotros hacemos uso de las tecnologías, no solo para los procesos de evaluación, sino en general para abordar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya estamos rompiendo un poco el esquema de que el aula significan esas 4 paredes para trascender a otros escenarios que se convierten también en escenarios pedagógicos. Las tecnologías sabemos que posibilitan el uso de didácticas audiovisuales que favorecen, como les decía, diferentes canales de representación que logran una interesante e importante motivación en nuestros estudiantes. Favorecen también el trabajo colaborativo, que hay otras formas de hacerlo también, no es solo tecnologías, pero hay hoy día muchas herramientas que permiten el trabajo colaborativo, sincrónico o asincrónico, que nos permiten a los profesores poder verificar cuáles son los aportes de cada uno de los integrantes de un determinado equipo a la construcción de un documento, a la construcción de un producto. Las tecnologías se pueden usar, todos lo sabemos, tanto en el momento presencial de nuestras sesiones de clase, pero también permite no estar presentes y poder abordar los procesos porque tiene pues esta posibilidad de ubicuidad. En el modelo educativo de la USAT, también a través de los videos que me facilitó el profesor Gerardo, vemos 3 elementos muy importantes que debemos tenerlos presentes cuando diseñamos nuestras estrategias e instrumentos de evaluación mediados o no por tecnologías y que los retomo acá, que son, uno, los criterios de desempeño, que es poder tener esas descripciones o esos descriptores que nos establecen las características reales sobre los resultados o productos del aprendizaje. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar esos criterios de desempeño cuando hablamos de matrices o de rúbricas de evaluación? Tienen que estar muy claros y tienen que estar muy bien definidos para que tanto los profesores como los estudiantes sepamos a dónde vamos a llegar. Tienen que estar muy claras las evidencias, es decir, los productos, los materiales que nos permiten verificar ese aprendizaje y, por supuesto, los instrumentos que a lo largo del proceso en una evaluación formativa nos van a poder ayudar a verificar los 2 anteriores. ¿Por qué los retomo? Porque ahorita ya en esta parte de cierre de mi intervención, que veamos algunas de las herramientas TIC para la formación por competencias. En cada uno de estos 3 principios no debemos olvidar que al seleccionar la herramienta o el instrumento que vayamos a trabajar, debemos recordar los desempeños, las evidencias y sobre eso saber cuáles son los instrumentos que son más pertinentes para uno u otro desempeño, para uno u otro de los elementos de las competencias que enunciamos hace un momento. Entonces, voy a ir desarrollando ya para cerrar cada uno de los 3 principios que debemos tener presentes para evaluar por competencias y enunciaré solamente enunciado porque tendremos la posibilidad de profundizar en estos instrumentos cuando yo esté allá. Algunos de los instrumentos o de las herramientas más bien mediadas por tecnologías que nos posibilitan atender a cada uno de los 3 principios de la evaluación por competencias. El primero de ellos, cuando decimos que evaluamos por competencias, necesariamente
tenemos que pensar en que estamos evaluando de manera integrada. Recordemos lo que acabamos de ver hace un momento sobre el saber qué, el saber cómo, el saber por qué y el saber para qué. Definitivamente los instrumentos, las técnicas de evaluación deben posibilitarnos entonces poder verificar, por supuesto, que los estudiantes cuentan con los conocimientos y los contenidos propios de la asignatura que desarrollamos, pero también que han desarrollado o que están desarrollando dentro de un proceso esas habilidades para solucionar problemas, habilidades técnicas o procedimentales, etcétera, las que acabo de enunciar. Algunos de los instrumentos mediados por tecnologías con los que contamos y que nos permiten ver esta evaluación de manera integrada, como el primer principio de la evaluación por competencia, son cuestionarios web a nivel de diferentes herramientas web, Google Forms, Quizalize, Quizzes, que son instrumentos o técnicas de muy fácil manejo. Allá vamos a tener la posibilidad de conocerlos y de hacer unos ejercicios prácticos para que ustedes los puedan tener. Herramientas que permiten que podamos hacer procesos de evaluación de contenidos de nuestros estudiantes, tanto dentro del aula de clase como de manera virtual, bien sea sincrónica o asincrónica según como lo requiramos dentro de nuestros procesos. Tenemos los foros de debate, tanto foros de debate sencillos como generales, con los que contamos en la plataforma Moodle de la USAT. Foros que cuando están planteados de manera muy planificada por parte de los docentes, nos van a permitir conocer e ir revisando mucho más allá de los contenidos y ver cómo los estudiantes van participando, proponiendo alternativas de solución a diferentes problemas y retos que se pueden plantear en los foros. Existen otras herramientas como Edpuzzle, que nos permite hacer quizzes o evaluaciones sobre videos, sobre imágenes, lo cual posibilita también otra estrategia interesante a nivel audiovisual para verificar, conocer y acompañar, porque aquí recuerden que estamos hablando de evaluación del y para el aprendizaje, cómo nuestros estudiantes van desarrollando también esas habilidades argumentativas, por ejemplo, y herramientas como Kahoot que nos permiten en tiempo real con los estudiantes también de una manera muy dinámica y motivante, ir viendo qué tanto quedan afianzados algunos contenidos, algunos conceptos, pero lo más importante sobre ello, poder hacer unos ejercicios de retroalimentación o realimentación en tiempo real. Otro de los principios de la evaluación por competencias es que se utilicen métodos, poder seleccionar métodos que sean directos y relevantes para lo que se está evaluando. Es decir, aquí volvemos al tema de la validez y confiabilidad que debe tener cualquier instrumento de evaluación, que lo que yo estoy aplicando realmente me sirva para evaluar el proceso que yo he seleccionado, pero además que haya unos criterios clarísimos desde el comienzo, cumpliendo con ello con el principio de la transparencia de la evaluación para los estudiantes. Allí tenemos, por ejemplo, listas de cotejo o listas de control, que sé que ustedes han estado también abordándolas el día de hoy o en estos días de su capacitación, rúbricas que pueden ser rúbricas manuales o rúbricas digitales. La rúbrica está muy en boga y a veces nos confundimos y pensamos que la rúbrica como tal sencillamente esa es la técnica. La rúbrica es un instrumento que está acompañado de muchas estrategias y de muchos procedimientos. Y
Dentro de la plataforma de la USAT, la configuración de calificaciones de Moodle, que es muy importante porque les permite tanto a ustedes como a sus estudiantes tener también una claridad total desde el comienzo del proceso de enseñanza y del proceso del aprendizaje. Y el otro principio, poder usar una amplia gama de evidencias para poder inferir las competencias. Entonces, poder obtener datos desde los cuales nosotros podamos ir haciendo ese seguimiento a la manera como se están desarrollando, como nuestros estudiantes están desarrollando, fortaleciendo y afianzando sus competencias. Entonces, la función, por ejemplo, de tareas en Moodle, que son varias, no solamente subir archivos, sino poder manejar y compartir textos en línea y textos fuera de línea, es una de las herramientas que está completamente a nuestro alcance en nuestra plataforma de la universidad y que nos va a permitir ir haciendo seguimiento al proceso de nuestros estudiantes. También utilizando ejercicios de auto y coevaluación. No debemos olvidar que no solamente somos nosotros los profesores, los ejecutores de la evaluación, sino que la evaluación por competencias más que nunca nos llama a un ejercicio de evaluación participativa. Los portafolios, hay muchas formas de manejar portafolios físicos. Insisto, no son solamente las tecnologías los que nos dan estas posibilidades, pero existe también a través de Google Sites o de muchas otras herramientas poder tener portafolios electrónicos. El portafolio nos permite y le permite al estudiante ir haciendo un seguimiento y verificación de cómo va evolucionando y avanzando su proceso. Las pizarras digitales que podemos utilizar en nuestra aula de clase con a través de diferentes herramientas como Padlet y Linoid, que dentro del aula nos va evidenciando los aportes de los estudiantes y posibilita a aquellos estudiantes que en algunos momentos se les dificulta por sus características de personalidad poder hacer una intervención espontánea y abierta de manera oral, aunque debemos llevarlos a eso, por supuesto, pero es un punto intermedio en donde ellos pueden hacer sus aportes escritos que son visibles en tiempo real dentro del aula de clase para el resto del grupo y que posibilitan poder conocer cómo están esos procesos de pensamiento de nuestros estudiantes. Evaluación cualitativa, hay también herramientas que nos posibilitan evaluación cualitativa, como por ejemplo la herramienta Kaizena, que hace que los estudiantes puedan ir desarrollando sus procesos, sus productos escritos y que nosotros podamos hacerles comentarios y realimentación también a través escrita, incluso a través de herramientas de audio. Organizadores gráficos, que también los manejamos, por supuesto, en papel y en lápiz, no se trata de que desaparezcan todos los recursos que no utilizan tecnologías, pero también invitarlos a que se puedan utilizar, por ejemplo, Minddom, Mindmap y muchas otras que nos permiten trabajar estos organizadores gráficos. No incluía aquí el tema de rutinas de pensamiento, que desde el proyecto Harvard que sustenta enseñanza para la comprensión y que es muy compatible también con todo este trabajo por competencias, nos permite hacer visible el pensamiento de los estudiantes, como lo llama Ron Richard, que pareciera algo como utópico, como mágico, porque hacer visible el pensamiento pues es algo complejo, pero a través de ciertas estrategias que se denominan rutinas de pensamiento, algunas de las cuales aplicaremos o conoceremos o reconoceremos, porque seguramente varios de ustedes ya las vienen utilizando, nos posibilita también ir viendo, ir conociendo cómo se está fortaleciendo la comprensión, el pensamiento y por ende los aspectos que favorecen el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Finalmente, cuando pensamos en un enfoque de evaluación basado por competencias,
es necesario, y esto se articula completamente con el modelo, lo que plantea el modelo pedagógico USAT sobre las competencias, hacer hincapié, uno, en los desempeños, dos, en la variedad de pruebas o evidencias, que lo tienen también ustedes en su modelo, y tres, en los métodos directos de evaluación, mediados o no por tecnologías, que aportan herramientas y estrategias innovadoras para la evaluación por competencias.